Y si le refrenamos al cuerpo en aquello que es lícito, como es comer, beber y dormir, y utilizar cosas que nos gusta, a veces para la piel, y aquí y acá, el perfume y todo esto, si eso es lícito, si eso es lícito y aprendemos a no hacerlo, refrenando el placer del cuerpo lícitamente, refrenando todo esto, nos será mucho más fácil cuando esta misma carne, este mismo cuerpo, por la concupiscencia, pues tienda quizá a un pecado. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que se hizo en ustedes, seguramente se hubieran arrepentido poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Así es, Ada. Justamente este texto, pues, queda tan bien para el tiempo de Cuaresma, porque nos invita a la penitencia, porque la penitencia solamente se puede dar, atención con esto, en el espíritu de saberme pecador. Pero aquí viene una cuestión muy fuerte, y es que actualmente la sociedad, y a veces en la misma iglesia, se ha perdido el sentido de pecado. Cuando se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de salvación. Porque si no tengo pecado, ¿de qué me tienen que salvar? ¿De qué me ha salvado Jesucristo? Si uno no habla del pecado, está no hablando de la salvación y el amor de Dios. Por ello, es importante, el tiempo de Cuaresma nos ayuda otra vez a sentar cabeza para toda la Iglesia Católica. A ver, momento. El enemigo número uno que tenemos, que nos puede llevar a la condenación, es el pecado. Entonces, ¿cuál es mi actitud delante de él? Si es solamente de no pasa nada, o si es de, inclusive, de cinismo frente a él, pues se ha perdido la noción de pecado y todo está permitido y mi vida se vuelve disoluta. La penitencia nos recuerda, el pecado trae la muerte y te puede llevar al infierno. Y no es solamente un mensaje, como he dicho, negativo, como el pecado es malo y te va al infierno y cuánto te hiere y te daña y daña a los demás y Cristo murió por ti y esto, sino que tiene un mensaje novedoso y hermosísimo, porque te está diciendo, tú que eres pecador y que eres culpable y que te mereces el infierno, te has merecido un gran Redentor. Tú te has merecido a un Dios que se ha hecho tan cercano a ti, que te ha amado hasta el extremo, que ha dado su vida por ti. Y en consecuencia la penitencia siempre, y debería ser solamente en ese sentido, siempre tiene que tener una gran cantidad de amor. Porque el que hace penitencia tiene que estar llevado y motivado por el amor de gratitud por lo que el Señor ha hecho por mí. Si solamente hago penitencia porque inclusive me gusta por soberbia decir yo sí ayuno, decir yo puedo hacer estar de rodillas más tiempo, yo me postro ante el Señor, yo me golpeo el pecho, mañana me pongo una cruz grandota aquí que me tiren la ceniza y todo esto, me gusta ayunar y decir hoy no he comido nada, ¿no? Entonces, pero si eso no está motivado por el amor no sirve de nada. El mismo Señor dice, misericordia quiero, es decir, necesito, como decía San Bernardo, la mayor misericordia que podemos hacer es tener compasión del crucificado. Es tener misericordia del crucificado. Esa es la mayor compasión. Eso lo pone San Bernardo justamente en una predicación al respecto del perfume. Dice, hay algunos perfumes que uno puede dar a Dios, haciendo alusión a esta mujer que derramaba este perfume y decía, pues hay un perfume de la pureza, un perfume de la caridad, y dice, el más grande de todos es el perfume de la compasión, pero comenzando por Jesucristo. A Él, que Él es el más dañado, el más inocente, comenzando por Él. Entonces un corazón que se compadece del crucificado, como consecuencia inevitable es, tengo que hacer penitencia para de alguna manera ser grato por lo que Él ha hecho por mí. Y así también refreno mi cuerpo. Entonces lo primero tiene que ver con el amor al Señor y mi reconocimiento de pecado, que el Señor me ha redimido de ese pecado. Y por eso la penitencia tiene sentido. Inclusive Jesucristo, cuando habla del ayuno, Él dice, ahora que está el novio con ustedes, no ayunen, pero cuando el novio les ha quitado, ayunarán. Es decir, que cuando el Señor esté lejos de nosotros, y eso se da necesariamente por el pecado, cuando el Señor esté apartado de nosotros tenemos que ayunar. Y actualmente nos encontramos en ese estado de que no tenemos al esposo con nosotros como estaba en ese tiempo con los apóstoles.
por lo cual nos encontramos en el tiempo del ayuno. Evidentemente, en la Eucaristía el Señor viene, y por eso ahí no comulgamos, comemos. Por eso ahí nosotros nos alimentamos. Pero por el pecado cotidiano, hasta el santo peca 7 veces al día, dice la Sagrada Escritura, hasta el justo me refiero. Entonces, ese reconocimiento de pecador me lleva, pues, a ser grato con el Señor en ese sentido de penitencia. Y luego, como he dicho, no solamente es el amor, sino que luego tiene que ver también con mi refrenar, educar, y como decía inclusive el mismo San Bernardo, amansar, ¿no? Mi cuerpo. Entonces no solamente es hacia Dios, sino que también el ayuno es un acto de misericordia para con nosotros, porque si nosotros aprendemos a refrenar nuestra vida en el comer, en el beber, en el dormir y en lo que es vanidad, repito, comer, beber, dormir y lo que es vanidad, que es lo que más estamos acostumbrados a hacer. Dormimos cuántas horas, comemos cuántas veces al día, tomamos agua cuántas veces al día o bebemos cuántas veces al día. Eso está acostumbrado el cuerpo todo el tiempo. Y si le refrenamos al cuerpo en aquello que es lícito, como es comer, beber y dormir y utilizar cosas que nos gusta, a veces para la piel y aquí y acá, el perfume y todo esto, si eso es lícito y aprendemos a no hacerlo, refrenando el placer del cuerpo lícitamente, refrenando todo esto, nos será mucho más fácil cuando esta misma carne, este mismo cuerpo, por la concupiscencia, pues tienda quizá a un pecado. Entonces tiende a un pecado de la carne, a un pecado de lujuria, a un pecado de impureza, pero también a un pecado de soberbia, a un pecado de egoísmo, de jactancia, de vanagloria, que de allí nace luego pues los desprecios, que nacen las faltas de respeto, las malas palabras y todo género de pecado, desde la propia soberbia, que es prácticamente la madre, ¿no?, de los pecados. Entonces, si de ahí uno aprende a refrenarse en el cuerpo con las cosas lícitas, imagínate luego cuando el pecado viene a decirte, acéptame en tu vida, como tú te has refrenado en cosas lícitas, podrás refrenarte en aquello que es ilícito, en el pecado. Y por ello la penitencia también nos ayuda a tener una voluntad férrea. Voluntad férrea que los padres espirituales dicen es uno de los principales requisitos para el camino de santidad. Si alguien quiere ser santo, tiene que tener una voluntad férrea, una voluntad decidida. Cuando es endeble, enclenque, flaca, y cualquier cosa le hace cambiar de opinión y desiste en sus propósitos que son buenos, santos, pues es difícil llegar a la santidad. Por ello la penitencia lo que hace es darme una voluntad que permanece en Dios. Y aunque mis sentimientos, aunque mis apetitos, aunque mi carne, aunque mis pensamientos, mis recuerdos, mis emociones, las noticias del momento sean fuertes, duras, dolorosas, me quieran hacer cambiar de opinión, yo permanezco. He decidido esto y me levanto a hacer oración. He decidido esto y rezo el rosario. He decidido esto y voy a misa. Hago mis prácticas espirituales. Pero eso se da justamente porque a través de la penitencia hemos educado nuestro cuerpo. Y una tercera gracia de la penitencia es que interiormente nos dispone a ser más dóciles al Señor. El mismo Señor, cuando exorcizaba, en un momento les dio a sus discípulos también esa potestad de exorcizar y regresaron y dijeron, pues los demonios se nos rinden, hemos expulsado a los demonios, pero también dijeron, hay un caso en el que el demonio no se va y ya hemos orado y no se va. Y el Señor dijo, hay demonios que solamente se van con ayuno y oración. Es que, ¿por qué dice esto? Porque cuando una persona ayuna, cuando una persona hace penitencia, pues también adquiere una potencia espiritual. Se dispone interiormente. ¿Por qué? ¿Por qué espiritualmente? No es solamente del cuerpo, pues solamente estoy dejando de comer. ¿Por qué tiene que ver con el espíritu? Por lo siguiente, porque el cuerpo y el alma están íntimamente unidos. Y cuando tú al cuerpo lo desilusionas de las cosas de este mundo, cosas terrenales, comer, beber, dormir, vanidad, lo desilusionas de esto, el mismo cuerpo inclusive tiende hacia el cielo. Hay que recordar que nuestro cuerpo fue creado para ser glorificado. Eso que nosotros vemos actualmente, esta carne que se va deteriorando y que un día va a ser comida de gusanos, ha sido creada con un propósito.
El propósito es la resurrección. Es decir, que también hay una semilla en nuestra carne, en nuestro cuerpo, de algo que va más allá de lo puramente carnal, que va más allá de lo puramente material. Ninguna satisfacción humana, terrenal, material puede llenar inclusive a nuestra carne. No la puede llenar. La carne se acostumbra y se cansa. Me gusta esa comida, me gusta inclusive ese pecado de impureza o de lujuria, y ya estoy metido ahí y luego me cansa. Luego esto es todo. Para esto di tanto, para esto dañé mi familia, para esto traicioné a Dios y traicioné a mi novia. ¿Se entiende? Porque la carne mismo dice, esto no es suficiente, necesito algo más, hay algo más allá. Entonces cuando uno hace penitencia, lo que hace es que inclusive la carne entre en concordia con el alma, tienen hambre de trascendencia, y eso hace que nuestra alma, unificada con nuestro cuerpo, sea mucho más dócil a recibir la gracia de lo alto. Y nos da una potencia de gracia, entonces, para las cosas espirituales. Y de allí se entiende por qué los santos gustaban de la penitencia. Y no porque les gustaba sufrir, sino porque la consecuencia de la penitencia era una docilidad interior para las inspiraciones del Espíritu, para la gracia de Dios. ¿Se entiende? Y por eso es tan, pero tan importante también la penitencia, y que entremos en el estado de penitente continuamente. No solamente en el tiempo de Cuaresma, aunque ahí lo incentivamos más, sino durante toda nuestra vida. ¿Por qué los santos eran grandes penitentes? Porque vivían una Cuaresma permanente. Y no significaba que eso los hacía tristes, porque eso también hay que tener mucho cuidado. Un penitente triste, pues cuestiona de tu penitencia, probablemente estás haciéndola mal. Una de esas cosas que estoy mencionando no están bien, o probablemente ninguna de las tres. En sentido de gratitud, porque reconozco la noción de pecado en mi vida y el Señor me ha salvado. El sentido de mi voluntad, dominarme y hacer las cosas según Dios correctamente, las cosas buenas, y rechazar las cosas malas. Y tercero, disponerme interiormente para recibir la gracia de Dios. Si una de esas tres cosas no están, falta siempre algo. Y viene la tristeza, viene el carácter así como de, melancolía, qué feo hacer penitencia, no, mañana miércoles de ceniza, no voy a comer, no, que ni sé cuánto. Todo eso viene justamente porque se ha perdido el sentido de la penitencia. Y aquí Valeria Jiménez hace una importante pregunta. Dice, ¿y entonces la mortificación y la penitencia son lo mismo? Se puede decir que son sinónimos, Valeria. La penitencia y la mortificación. Porque una penitencia es mortificación. ¿Por qué mortificación? Porque lo que hacemos es morir a nuestro cuerpo, a nuestras apetencias. Y entonces son prácticamente intercambiables estas dos palabras, esos dos términos, mortificación y penitencia. Sin embargo, la penitencia es utilizada sobre todo en el sentido litúrgico, ¿no? Es un tiempo de penitencia, y la penitencia integra entonces la mortificación, porque la mortificación también puede ser en pequeñas cositas, ¿no? Por ejemplo, mortificación puede ser que al jugo que haces para tu familia o para ti, estás cansado, vas a probar una limonada, y lo que haces es no ponerle azúcar, y te tomas la limonada sin azúcar. Eso es una mortificación, porque estás en penitencia. Digamos que la penitencia es el estado continuo, y la mortificación es el acto concreto, ¿sí? Aun cuando los actos concretos también se suelen llamar penitencias, ¿no? Por eso digo que a veces son intercambiables. Sin embargo, la penitencia engloba a la mortificación, ¿sí? Inclusive podría haber penitencia sin mortificación. Por ejemplo, un estado de penitencia sería interiormente, ¿no? Que no necesita una mortificación necesariamente, sino que interiormente me siento tan pecador y delante de Dios siento que no me merezco nada. Ahí estoy entrando en sentido de penitencia, ¿no? Yo me merezco el infierno, me merezco la muerte, ¿no? Pero el Señor me ha redimido, y tienes todo este sentimiento penitencial. Y la mortificación ya es en cambio un acto concreto, pero que también se suele llamar penitencia. Pero en cambio no hay mortificación sin
un estado de penitencia, ¿no? O sin ser penitente, ¿no? Un poco así se podría hacer ciertas distinciones. Sin embargo, repito, pueden ser perfectamente intercambiables.